sin entretener mucho este momento en el que me toca cederle la palabra al doctor, pues yo diría precisamente que en el primer eje, tratando de pensar y aprovechar este esquema conceptual que él ha armado, nosotros podríamos preguntarle cómo es que se inscribe este tema de la pandemia, esto que nos está ocurriendo, en este eje que él desarrolla brillantemente, que es de la locura ecocida. Entonces, pues yo le dejaría la palabra para que él nos diga cómo aprecia él, cómo piensa él, cómo describe y define esto que nos está pasando. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. En primer lugar, qué gusto verlos a todos por acá, tener tantos amigos, Michelle, por ahí veo Laurita Méndez, a Susana Rodríguez, tantos amigos de hace tantos años. Obviamente, muchas gracias a Ludens, a los psicoanalistas de del Centro de Nezahualcóyotl, por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes en este ejercicio que espero que podamos pensar juntos. Ustedes saben, es una manera muy bonita como jugamos los adultos, ¿no? El juego del pensar puede ser realmente muy, muy agradable si uno se permite hacerlo con otros. Esto que Gadamer llamaba el diálogo, que implica que nos permitamos jugar, que nos permitamos decir lo que realmente pensamos. Espero poder invitarlos, Cipriano, Susi, te veo por ahí, bueno, entonces, Leti, andas también por ahí, ya te vi. Ok, entonces, espero que podamos pensar juntos. Ciertamente, este asunto del COVID es un elemento particularmente, digamos, claro para mostrarnos estos fenómenos que decía muy bien Lilia. Estamos sufriendo actualmente una situación a nivel planetario muy complicada, que el 6 de mayo del año pasado la UNESCO haya declarado que había iniciado la 6ª extinción masiva de las especies, no es un asunto cualquiera. Y cuando lo anuncia es porque 1 millón de especies habían entrado en fase de extinción. Eso no es cualquier cosa. Cuando me piden que hable del COVID, yo pensé, el COVID es una cosa que se llama un analizador. René Luro, se acordarán los que han leído algo de la sociología de René Luro. Luro estudió mucho psicoanálisis. Él venía del campo de la sociología, pero se pone a estudiar muy fuerte psicoanálisis y trata de estudiar los fenómenos sociales con herramientas psicoanalíticas. Y crea una serie importante de conceptos, crea lo que se llama el análisis institucional. Y el concepto de analizador es el que voy a utilizar. Hace muchos años, cuando vino aquí Luro, me tocó ser traductor cuando en su conferencia. De hecho, fue la primera vez que me tocó traducir a alguien aquí en México, alguien que venía de Francia. Y ella es realmente una persona extraordinaria, muy, muy, muy brillante. Entonces, si pensamos al COVID como un analizador, nos permite apreciar, en primer lugar, sus características. En primer lugar, podemos darnos cuenta de que es un virus, ¿no?
es una enfermedad, el COVID es una enfermedad, coronavirus es el nombre del bicho, que estaba diseñado para acabar con un 5% de la humanidad. Es decir, este bichito iba a matar a 400 millones de seres humanos. Solamente en México, ese bichito iba a matar a 5 millones de mexicanos. Ajá. Por su nivel de contagiosidad, por el grupo etario al cual ataca, y aquí ya comienzan a ver las variaciones, digamos, dependiendo de cada nación. Hay naciones donde, como en México, bueno, aquí entramos con el asunto de la complicación para leer adecuadamente las cifras, porque hay desde naciones que tienen un 3% de mortandad a otros que tienen 10% e incluso más. Pero todo depende de los sistemas de salud que tengan, de los robustos que sean. Pero poniéndolo en promedio, si esto hubiera ocurrido 2 siglos antes de Pasteur, antes de que Louis Pasteur se diera cuenta que existían microorganismos que enfermaban, hubiera acabado con el 5% de la humanidad. Bueno, es complicado decir esto, ¿no? Es muy contagioso, como ya sabemos, se queda en aerosoles. Y eso lo hace muy, muy peligroso. Entonces, ahorita estamos en México solamente con 50,000 muertos, ¿no? Esto quiere decir apenas un porcentaje muy pequeño. Si eso se puede multiplicar por 100. Lo que ha logrado la Organización Mundial de la Salud es detener en un 1% la cantidad de muertos que habría generado este bicho. No es tan terrible como la viruela y otras pandemias que ha sufrido la humanidad, cuyo porcentaje era incluso mayor, ¿no? Ustedes saben, en Europa hubo epidemias que mataron al 30%, 40%, 50% en algunas regiones. No es ese porcentaje, estamos hablando de un 5%, pero es ya tal la cantidad de seres humanos que hay, que son cantidades muy grandes. Entonces, lo mejor que pudo hacer la Organización Mundial de la Salud, y lo agradecemos, es detener en un 1% el asunto. Ahora, pero como se trata de un virus, de un enemigo, ¿se acuerdan cómo tanto Dabuan como Alejandro Salamonovitz hablaban de esta situación como una guerra? Y me parece muy interesante la propuesta, ¿ah? Pero tenemos que tener claro que una guerra no se trata de ganarla. Una guerra no se puede ganar. Eso fue muy claro en un momento dado que alguien le pregunta a Alejandro y le dice, Alejandro Salamonovitz, que todas las guerras eran malas, algo así dijo más o menos el que intervino, y Alejandro le dio la razón, claro, no hay guerras justas, me acuerdo que lo dijo. Lo dijo Alejandro. Y esto se ubica en toda una tradición. Ustedes saben, hay autores como San Agustín, como Santo Tomás, que hablaban de guerras justas. No sé, las cruzadas, recuperar la Tierra Santa, etc. Pero no, yo estoy de acuerdo con Alejandro y con el que intervino en esa ocasión. Todas las guerras son terribles, son fratricidas, son asesinas. Pero cuando alguien entra a la guerra, lo que tenemos es simplemente la venganza interminable. Es yo tengo la verdad
y tú no debes existir. Y entonces te tengo que aniquilar, ¿no? Yo contra ti te destruyo y tú me destruyes. Y si no te aniquilo, tus hijos van a venir a matarme. O sea, la guerra instaura la venganza interminable. Entonces la pregunta es, ¿cómo se detiene una guerra? Aquí quien nos lo enseña muy bien es precisamente Nietzsche. Nietzsche, en Ecce Homo, ¿se acuerdan Nietzsche? Si ustedes han leído alguna vez Nietzsche, Nietzsche es un autor que se la pasa, si alguien critica a Nietzsche es al cristianismo, que es moral de esclavos, que lo critica de todas las maneras que ustedes se puedan imaginar. Pero en Ecce Homo, Nietzsche habla del cristianismo de una manera que dice, los buenos cristianos siempre han sido amigos míos. Nietzsche se da cuenta de que el enemigo es una imagen de mí mismo. Eso que hace, que plantea muy bien Edgar Allan Poe cuando trabaja con la imagen del William Wilson, que al matar al otro William Wilson, no se acuerdan, es un cuentito de Edgar Allan Poe que se llama precisamente William Wilson, que se trata, lo digo rápidamente, de un señor que tiene cierto éxito social y entonces a su pueblo, a su lugar, llega otro William Wilson y comienza a quitarle amigos, le quita la novia, comienza a meterse con el mundo del primer William Wilson y se comienza a enojar, comienza a sentirse perseguido, etc. Al final se hace un duelo y cuando el primer William Wilson mata al segundo, se da cuenta que está matándose a sí mismo. Es una manera muy bonita, muy linda de Poe para hablar de cómo el enemigo es nuestro espejo. Los alemanes llamaban esto el Doppelgänger. También lo trabaja Dostoyevsky en su novela, su cuentito que se llama El Doble. Pero cuando uno reconoce al enemigo como un otro mí mismo, se da cuenta que hay una manera de detener la guerra y es escuchando la verdad que tiene el enemigo. Si el enemigo es ese otro mí mismo que no me soporta y no lo soporto porque nos estamos, digamos, reflejando en espejo, cuando yo reconozco su calidad, él puede comenzar a reconocer la mía. Y eso detiene la guerra. Convertir a un enemigo en amigo es muy sencillo. Es llegar y decirle, ¿sabes qué? Todo este tiempo me he estado peleando contigo porque eres increíblemente brillante. Me doy cuenta de eso. Y te agradezco que lleves tanto tiempo diciéndome los errores que llevo cometiendo, porque eres tú el que me ha ayudado a madurar, a pensar cosas. Ese acto convierte a un enemigo en amigo. Pero entonces, ¿cómo pensar el COVID como un enemigo? ¿Cómo detenemos la guerra con este enemigo curioso, con este enemigo invisible? ¿Cómo leer la verdad que porta este enemigo? Bueno, entonces, déjenme, vuelvo a la naturaleza del enemigo. Yo ya dije, es un enemigo terriblemente mortal. 5% mataría 400 millones de seres humanos. Y además es selectivo. No mata a todos por igual. A los niños y a los jóvenes prácticamente no los toca. Mata a dos tipos de personas, o viejos y personas, que tienen comorbilidades, es decir, que tienen un sistema inmunológico deprimido. Y dice, entonces depende aquí ya de la salud de la población. Hay naciones como la nuestra que sí nos va mal ahí, la verdad. O sea, la pobreza que lleva nuestra nación durante hace muchos decenios, que sufrimos de pobreza
casi endémica. Mexicanos, 1 de cada 7 son diabéticos. 1 de cada 4 tiene hipertensión. 7 de cada 10 mexicanos tienen obesidad. Somos segundo lugar en obesidad en el mundo y somos primer lugar en superobesidad. Todos estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. Y estas son enfermedades de la pobreza. Si nos alimentamos mal. Y esto, la verdad, es algo que se sabe de hace mucho. López-Gatell lo ha dicho muchas veces. Él provenía del Instituto Nacional de Salud Pública, el que está precisamente en Cuernavaca. Y él era un experto precisamente en estos temas de alimentación y salud. Por eso lo menciona tantas veces. Y claro que tiene razón. La alimentación chatarra produce todo esto. Lo sabemos desde hace muchos años. Pero acuérdense lo que pasó hace 3, 4 años, cuando la Secretaría de Salud trató de poner límites a las empresas de productos chatarra. ¿Se acuerdan qué pasó? Acabaron vendiendo los mismos productos, pero en envases más chiquitos. Es cuando nos damos cuenta que el Estado mexicano y muchos estados son mucho más pequeños que las grandes corporaciones. Nosotros creemos que los que gobiernan los países son los gobernantes, son los presidentes, etc. Pero esa es una gran mentira. Hubo un grupito de 3 suizos, Gladfelder, Battiston y Vitali, que hicieron un artículo publicado en el año 2011 que se llamó The Global Network, que la red global, donde lo que plantearon fue lo siguiente. Después de un análisis económico increíblemente cuidadoso, de redes de empresas, determinaron que solo 147 grandes empresas eran dueñas del 40% de todo el dinero del mundo. Y solo 700 empresas, grandes corporaciones, eran dueñas del 80% del dinero de todo el mundo. Entonces, los dueños ya no son naciones, son corporaciones. Y una corporación es una entidad muy particular. El único objetivo de una corporación es el retorno del capital invertido lo más rápidamente posible e incrementado. Es el único objetivo. El único. 700 personas legales, corporaciones, son dueñas del 80% del dinero del mundo. Y pone un ejemplo. Esto viene en un libro de Joel Bacon, que se llama The Corporation. Joel Bacon dice que una empresa, solo una empresa farmacéutica, Pfizer, es 45 veces más grande que el gobierno de España. Una petrolera, British Petroleum, es 100 veces más grande que el gobierno de México. Entonces, cuando México se opone a Coca-Cola, Bimbo, PepsiCo, Nestlé, por favor, está totalmente perdido. Esas son empresas mucho más grandes. Son mucho más poderosos esas empresas. Tienen cooptado al gobierno, tienen cooptado a muchos gobiernos del mundo. Han hecho que las leyes se escriban en su favor. Pero bueno, esto para ubicar dónde ocurre este fenómeno de COVID, este enemigo invisible, que por ser invisible genera una serie curiosa de síntomas. En primer lugar, ustedes ya lo vieron, hay personas que dicen, no creo en el COVID. Es muy curioso, pero bueno, pues está bien, o sea, no sé si era algo de la creencia, como decir, no creo en la Virgen de Guadalupe, pero bueno, pues se te respeta, ¿no es cierto?
o otros que dicen que se debe a la red 5G, ajá, o es una cosa que inventaron el grupo Bilderberg para producir control social. Ajá. Y lo que nos muestra esto es que vivimos en el mundo de la opinión. Ajá. ¿Se acuerdan ustedes de un librito que fue famoso hace muchos años, que escribió Karl Popper? Es apenas un artículo de Popper, que viene en un libro que se llama La televisión es mala maestra, donde Popper y otros, Clark, aparece hasta, creo que Juan Pablo II tiene un artículo en ese libro, donde decían que habíamos dejado a nuestros niños a la televisión, para que la televisión fuera su niñera, la niñera electrónica. Y nuestros niños estaban siendo educados por la televisión. Haber permitido que ingresara a nuestra casa un aparato que por necesidad de venta, la televisión el objetivo no es entretener. Bueno, sí, pero lo más importante de la televisión es vender. La televisión lo que busca es vender mercancías. Quien paga la televisión son los publicistas, son las empresas que publicitan sus artículos en la televisión. La televisión, su objetivo es ese. Entonces, si tiene que distorsionar la realidad, si tiene que generar violencia, porque la violencia nos atrapa, es atractiva, pues lo van a hacer, porque el objetivo, reitero, es generar compradores. Eso lo metimos a nuestras casas. La televisión llega a Estados Unidos en 1950. En esa época, 10% de las personas tenía televisión. En 1960 ya el 90% tenía televisión. Eso ha cambiado. Ahorita son los gadgets electrónicos, pero la publicidad sigue, ¿eh? Eso no se detiene. Pero bueno, entonces, vuelvo al punto. El COVID, por un lado, parece como un enemigo invisible. Por otro lado, y como enemigo invisible, como es una entelequia difícil de aprender, aparecen las curas milagrosas, por supuesto, la hidroxicloroquina de Donald Trump, las nanopartículas de cítricos de la Secretaría de Gobernación, el dióxido de cloro, hasta las estampitas, el detente, ¿se acuerdan? Todo esto ya lo vimos cuando ocurrió la peste bubónica en Europa. Todo, lo que nos contaba François Dabuin, ¿se acuerdan cuando hablaba de Boccaccio y el Decamerón? ¿Ah? En el Decamerón, estos jóvenes que se lanzan y que no les importa contagiarse, era mucho más peligrosa en la época de Boccaccio que en la época nuestra, ¿eh? Porque en la época de Boccaccio sí se podían infectar los jóvenes. Ahorita los jóvenes no se infectan. Bueno, sí se infectan, pero son asintomáticos, la enorme mayoría. Luego se les mueren los viejos, pero bueno, eso es lo que quería, bueno, es lo que iba a limpiar el coronavirus, iba a limpiar de viejos y de enfermos. Por otro lado, bueno, y esta conducta lo podemos llamar algo así como, ya lo sé, pero aún así, ¿no? Me voy al reventón. Y también se da el síntoma contrario, el exceso de cuidado, el encerramiento total, incluso el ataque. Ustedes saben, todos esos médicos, enfermeros, que han sido atacados como portadores, como posibles portadores del virus, en una actitud, yo no me puedo imaginar nada más estúpido que atacar a aquel que me podría curar si me enfermo. Pero bueno, eso lo hemos visto tristemente por todas, no solamente en México, también ha ocurrido en otros lugares. Y tenemos un elemento más, que es como el confinamiento, porque además, ustedes lo saben,
Confinarse es un privilegio. En algunas naciones europeas se han confinado relativamente bien. El detener el virus en España implicó un confinamiento riguroso, pero lo pueden hacer porque una muy buena cantidad de la población puede hacerlo. Tiene un trabajo suficientemente seguro, hay apoyos sociales, hay un gobierno suficientemente poderoso que puede apoyarlos, pero México no es así, Perú no es así, Ecuador no es así. Si aquí le dicen confinémonos, la mitad de los mexicanos dice, pues me encantaría, pero yo vivo al día. ¿Ah? Yo no puedo confinarme. Entonces, y no es porque yo le diga que no existe el coronavirus, simplemente no puedo. No puedo, no. O sea, es imposible. Entonces, el confinamiento se revela como un lujo en nuestra nación, ¿no? Nuestros niños y jóvenes se confinan por solidaridad, simplemente por eso, porque no quieren que nos mueran o que la gente vieja se muera. Se sentirían mal si nos contagian. En la época, si no hubiera habido Pasteur, estarían afuera los niños y los jóvenes. No sabrían, no se darían cuenta. El asintomático no se da cuenta que tiene el virus. Entonces, pero bueno, le estoy diciendo cosas que ya todos saben. Lo importante de este virus es que comienzan a caer una serie de veintes. En primer lugar, nos damos cuenta que nos cae el 20 en México, que llevamos decenas de años de abandono del sistema de salud. Cuando a Salinas de Gortari se le ocurrió dejar atrás toda esta época en la cual el Seguro Social era la institución de salud más importante, los exhumeliste, etc. El Seguro Social cada vez ampliaba su red, era una institución muy boyante, tenía hasta equipos de fútbol, tenía parques deportivos, Huastepec, etc. Era una institución muy boyante, pero comienza en este achicamiento del Estado que produce el modelo económico neoliberal, comienza a achicarse el Estado, comienzan a venderse muchas paraestatales. El Seguro Social no podía venderlo, no podía hacerlo. Lo único que hizo fue mantenerlo en el tamaño que estaba y abrir al mercado de muchas otras instituciones de salud, seguros médicos, y comienza a abandonarse cada vez más el Seguro Social. Hasta llegar en la situación crítica que está en la actualidad, y también el ISSSTE, el otro seguro, el Popular, o como se llame ahora, el INSABI, son instituciones que no se apoyan verdaderamente desde el Estado. Piensen que en los años 70, cuando se construye el último gran hospital, acuérdense que estaba la Raza, estaba el Centro Médico, hubo una época muy importante en la cual el Seguro Social hacía muchos hospitales y después se dejan de construir. ¿Por qué? Porque se deja toda la inversión en instituciones de otro tipo, privadas, y sobre todo seguros médicos mucho más caros. Si ustedes ahorita tratan de comprar un seguro médico, sale mucho más caro que el seguro social. Y si todas las personas que tienen seguros médicos privados destinaran ese dinero al seguro social sería la mejor institución de seguridad social del mundo, igualita que la de Canadá, etcétera, ¿no? Pero bueno, son políticas verdaderamente criminales que han realizado algunos presidentes de este país. Otro elemento que también se ve muy claramente es el abandono de nuestros niños, como ya lo dije, a la televisión. Gracias a la televisión, producimos en nuestros niños consumistas obesos, ¿no? Obesos y abrazos, no, o sea, obesos, o sea, nuestros niños se hacen solamente compradores compulsivos de todo lo que ven en la televisión y además inmovilizados por la televisión misma. Y si inmovilizan, pues obviamente me voy a poner panzón cada vez más, ¿no?
Ese es una consecuencia directa de haber metido este extraño aparatejo a nuestras casas. Otro abandono es el del sistema de transporte. Desde hace muchos años el ITDP, el Instituto del Transporte, viene diciendo, hagan transporte multimodal. Uh-huh. Pero en México, ¿en qué se gasta todo el dinero? Prácticamente en carreteras, en infraestructura para coches. Pero ¿cuántos mexicanos tienen coche? El 30%. Entonces, los mexicanos estamos posibilitando que se pueda mover en coche el 30%. ¿No? Y todos los demás se tienen que apretujar en transporte público insuficiente. Uh-huh. y, eh, y cada vez con menor calidad, ¿no? En la Ciudad de México yo tengo amigos que hacen 2 horas y media para llegar al trabajo. Eh, Ahorita no, porque pues, obviamente están confinados, pero, pero eso ya es un sistema colapsado. Si yo tengo que gastar 5 horas de mi día para moverme de mi casa al trabajo y vuelta, eso es una locura, ¿eh? Eso no es correcto. No, y además con estrés. Si estoy en estrés, me hago hipertenso. O sea, es todo en contra. ¿Qué tipo de mundo hemos diseñado? Se dan cuenta que aquí tenía totalmente la razón Naomi Klein cuando dice la normalidad era la crisis. Qué bueno que ya no estamos en la normalidad, ¿no? Porque es que todo estaba de cabeza. Por eso estamos produciendo la sexta extinción masiva de las especies, el calentamiento global, uh-huh, la contaminación generalizada. Nos encanta comprar y comprar zapatos, pero oye, cada vez que se curte la piel para hacerte tus zapatos, se está contaminando los acuíferos. Cada vez que me compro un hermoso vestido negro, el producir el negro penetrante, el negro penetrante no existe en la naturaleza. Producirlo requiere una gran cantidad de químicos tóxicos. Los trabajadores que producen el negro, dejan la vida en eso. Pero es que se ve muy sexy, sí se verá muy sexy, pero es que es horrible, no está bien para el planeta. También esta situación nos hizo darnos cuenta de otra cosa, y es que consumimos de más, ¿no? Si en este momento dejáramos de producir ropa, habría ropa para 10 o 15 años, de la que ya está en stock en todos los supermercados y tiendas de ropa. Muchas personas, en promedio, las prendas se usan, depende del país, entre 6 y 10 veces, nada más. Si ustedes se acuerdan, no sé, Dostoyevsky, ahorita me acordé porque les mencioné el doble, Raskolnikov, el personaje, hablaba de su abrigo y que no podía salir porque, no sé, le habían robado el abrigo. Pero tenía un abrigo, nada más uno. ¿Para qué quiero más? Pero nos han metido, cada 15 días hay una nueva oleada de la moda, con un color diferente, con un botoncito donde antes no estaba, con una variación mínima. Y nos hacen sentir pasados de moda con una rapidez que es enloquecida, ¿no? Verdaderamente enloquecida. Entonces, otro elemento, y que es muy interesante también, que produce este coronavirus y el encierro concomitante, es el gusto de estar con la gente querida, ¿no? Anhelar poder abrazar a los abuelos, o los abuelos a los nietos. Esto es algo que también aparece, y qué bueno que permita recuperar
esto que nunca debió perderse. También nos damos cuenta de esto que ya les decía, de la estupidización generalizada en la que estamos viviendo, precisamente por el dominio mundial del mundo, o sea, de las corporaciones. Y también algo que se nota un poco al menos es la regeneración de la naturaleza. Comienzan algunas especies a recuperar ciertos playas, el bosque ahí en las montañas en Monterrey, etc. Pero entonces, yo les decía, entender al enemigo en esta guerra de la que hablaban Dobwani y nuestro querido Alejandro Salamonovitz, implica encontrar lo que tiene que decirnos este enemigo, este analizador. Y entonces, en primer lugar, yo les hablé al principio no les hablé a todos, les dije en una pequeñita reunión previa que tuvimos, que una gran amiga que acaba de morir, que se llama Alejandra Rangel, filósofo, regiomontana, profesora o sea, de Nuevo León, colaboradora en el norte, etc. Alejandra acaba de escribir un libro que se llama Lenguaje, Silencio y Ser, que pues ya lo vamos a presentar póstumamente, ni modo, pero donde hablaba de la posibilidad de escuchar el silencio, lo que tiene que decirnos el silencio. ¿Ah? Esto que otros filósofos llamaban lo invisible, Merleau-Ponty. ¿Se puede mirar lo invisible? ¿Cómo hago que se note algo que no se ve? El coronavirus nadie lo puede. Bueno, se puede ver gracias a microscopios, pero con los ojos no podemos verlo. Por eso alguien puede decir que no cree en él. Hasta no ver, no creer, se dice. ¿Cómo hago que se vea, que se escuche algo invisible? ¿Cómo hago que podamos ver la muerte? La muerte no podemos verla. No, o sea, si les digo, podemos ver a alguien muerto, pero uno podría decir la muerte no existe. Es más, hay personas que se comportan como si la muerte no existiera. Yo puedo decir que la mayoría sí se da cuenta de la existencia de la muerte. ¿Por qué? Porque hace una cosa muy interesante que Lacan llamaba como la hâte, la prisa. Todo aquel que hace algo con su vida, que tiene prisa por hacer algo, es porque en algún lugar se dio cuenta de que existe la muerte. Los inmortales son los que no hacen nada. ¿Se acuerdan del cuento de Borges? Los inmortales eran que estaban tirados, tomando el sol, como trogloditas. Esos son los inmortales. Los que no tienen prisa. Todos los demás, los que queremos hacer algo con nuestra vida, los que queremos aprovechar el día, carpe diem, ¿no? Todos los demás, en algún lugar, tenemos la presencia de la muerte. Mientras más claro sea este precursar la muerte, y aquí es el concepto que utiliza Heidegger, Vorlaufen des Todes, mientras más claro precursemos la muerte, mientras mayor compromiso tomemos en ese reconocimiento de la propia muerte, vamos a poder vivir mejor. Como decía mi querido doctor Marcelo Pasternak, vamos a poder asumir más responsablemente nuestro deseo. La muerte obviamente no es sencilla, nos produce angustia, ¿no? Nos produce esta presencia de la nada, como decía Heidegger. La angustia presentifica la nada.
Nos castra, nos muestra que tenemos límites, nos muestra que no hay Dios, que no hay nadie que nos pueda salvar. Me encantaría que hubiera una divina providencia y que, como alguna vez me decía un amigo que es cura de iglesia, me decía, no te preocupes, mijito, si llega la sexta extinción, Dios proveerá. O sea, me encantaría. No lo veo por ahí, pero, o sea, sería maravilloso, pero no es así. Pero podemos hacer cosas, podemos, a pesar de no tener Dios, a pesar de estar castrados y tener limitaciones, podemos tener objetos A minúscula, podemos tener objetos que causen nuestro deseo. El COVID es algo que nos permite despertar. Me encantaría que el COVID fuera una catástrofe pedagógica. Ese es un concepto que crea un gran pensador que se llama Denis de Rougemont, el que escribe Amor y Occidente. Por ahí de los años 80, 90, escribe un artículo que trata de esto, de la catástrofe pedagógica. Y dice, una catástrofe de esta naturaleza es aquella que educa, que hace que alguien despierte y comience a hacer las cosas de otra forma. Si esto nos regala el COVID, sería impresionante. Nos podría regalar otro mundo. Porque si algo nos está mostrando este COVID es nuestra enorme vulnerabilidad. Piensen un poco. Yo les dije hace un ratito, llega el COVID y nos obliga a encerrarnos, ¿sí? Pero no todos se pueden encerrar. ¿Por qué? Porque no hay tanto apoyo estatal. Y además el encierro tiene límites, como ya se dieron cuenta en España, Italia, Alemania, etcétera. Hay límites. No podemos estar encerrados todo el tiempo. Entonces, ¿dónde salen los productos lo que vamos a comer? No puede ser. Tiene que haber un movimiento. Ajá. Pero si nos podemos encerrar todo el tiempo, si llega otro virus, si se muta el mismo virus, etcétera, ¿qué vamos a hacer? Ahí es donde nos damos cuenta que el mundo que hemos diseñado nos ha hecho increíblemente dependientes en todo. Imagínense que colapsó el sistema de agua de la Ciudad de México y no tienen agua. Ya me van a decir, en Iztapalapa no tenían agua y por eso decían, pues dicen que nos lavemos las manos, pero aquí no hay agua. ¿Cómo me voy a lavar las manos? En algunos lugares de Iztapalapa es terrible. Y no solamente Iztapalapa, en muchos lugares de México. O no tenemos alimentos. Ahorita llamamos por teléfono y nos los traen del súper, pero eso tiene límites. Entonces, no tenemos agua, no tenemos alimentos, podemos no tener energía tampoco. Somos increíblemente vulnerables. Hemos construido una humanidad dependiente. La única manera de generar ciudadanos es personas con la máxima autonomía posible. ¿Puedo ser autónomo en agua? Sí. Que hay suficientemente agua del cielo en casi todo el país, no en las partes más áridas. Pero si yo tengo un techo de 100 metros cuadrados, yo puedo llenar una cisterna en la Ciudad de México de más o menos 100,000 litros, que me alcanza para una familia de 5 personas. Y una casa de 100 metros cuadrados, un techo de 100 metros cuadrados son 10 por 10. No es tan grande una casa así.
Aquí en Querétaro, que tenemos una pluviosidad incluso menor, con un techo de 100 metros cuadrados, yo lleno una cisterna de 50,000 litros, que me alcanza para 3 personas, más o menos. Para todas sus necesidades, cuidándola, obviamente. No regando el jardín, sino utilizando para cuestiones básicas. Si esto le sumo un baño seco, un biofiltro, puedo tener una calidad de vida suficientemente buena. Puedo generar alimentos. Actualmente existe una cosa que se llama la acuaponía, que permite hacer producción de hortalizas y de peces en espacios muy reducidos. El Instituto de Acuaponía de Berlín tiene solamente 1,800 metros cuadrados, o sea, 1,800 metros, imagínense eso, es como una cuadra de la Ciudad de México. Y en ese lugar producen 32 toneladas anuales de hortalizas y otras tantas, casi la misma cantidad, de peces. Y es con acuaponía, con un procedimiento que se cultivan peces y a la vez hortalizas, la caca de los peces mezclada con agua, abonan las plantas oxigenan el estanque donde están los peces. Es un procedimiento increíblemente eficiente. Podemos también generar mucha energía con paneles fotovoltaicos, con aerogeneradores, depende de la región. Pero todas son maneras como podemos producir comunidades mucho más conviviales, como decía Illich, solidarias, eficientes. Si dejamos los coches estacionados, miren, los coches, les digo dejarlos estacionados. Aquí hay una cosa chistosísima, pero es que los coches están estacionados el 95% del tiempo. O sea, si fuéramos menos egoístas y compráramos un coche para 10 personas que todas las estuvieran utilizando todo el tiempo, yo sé que eso es imposible porque casi todos dormimos al mismo tiempo, pero los coches se la pasan estacionados casi todo el tiempo. ¿Por qué tenemos todos que tener? O sea, en Alemania hay una cosa que se llama el car sharing, ¿no? que es puedes comprar una tarjeta que te permite tener un coche una vez a la semana cuesta determinadas cantidades e incluso ya hay en la Ciudad de México, hay una cosa que se llama Carrot, ¿no? Que permite una empresa que hace esto, que tú adquieres esa tarjeta y entonces puedes tener un coche si lo necesitas, y si no, te mueves en la bicicleta es increíblemente eficiente. Piensen que en la Ciudad de México el promedio de velocidad son 13 kilómetros por hora. Una bicicleta va fácil a 20, 25 kilómetros por hora. Es decir, se duplica la velocidad y además es mucho más agradable, claro. Me van a decir, no me voy a meter con tanto tráfico, hay mucho asesinato de ciclistas, pero en un carril para coches caben no sé cuántas bicicletas. Es muchísimo más eficiente. Pero nos hemos tragado la idea de que lo mejor es tener coche. Se ha convertido en un símbolo de estatus. Pero no es convivial, no es correcto, no es bueno para el planeta. Nos alimentamos con demasiada carne. Las vacas, precisamente lo que recordaba hace rato Lilia, era para hablar de cómo la humanidad se ha creído el asunto de que necesitamos consumir muchas proteínas, cuando requerimos realmente pequeñas cantidades. Si ustedes piensan en el pueblo dominante de Mesoamérica, los mexicas prácticamente no consumían cárnicos. La mezcla de frijol, maíz y chile, maíz y frijol pues es proteína completa, y si le suman chile eso se potencia. Es decir, realmente no es necesario el consumo de cárnicos.
Yo sé, los aztecas sí lo comían, de vez en cuando echaban unos ajolotes o unos pececitos, o uno que otro tlaxcalteca, ya lo sé, pero era más bien raro, ¿no? No todo el tiempo, dame una pierna de tlaxcalteca, no, eso era raro, eso no. ¿Ah? En el sacrificio humano el que mordía el corazón era el sacerdote. Bueno, ya sé que seguramente historiadores más y que estoy diciendo tontadas, no creo. Ajá. Hay documentos que hablan de que sí había sacrificios humanos, e incluso cuando los españoles traen el cerdo y se lo dan a comer a los humanos, bueno, a los mexicas y tlaxcaltecas, de no sé cuántos, lo que ellos dicen es sabe a humano. Eso solo lo podía decir alguien que hubiera probado la carne humana. Pero bueno, entonces, termino solamente diciendo de que la catástrofe de COVID nos está mostrando la situación de nuestra civilización. Es un analizador que nos muestra que vivimos en un mundo dominado por corporaciones, un esquema económico neoliberal, donde lo importante es la competencia, donde lo que había antes en esta región del mundo, que era una cultura del don, acuérdense que todavía ocurre. Si ustedes van a algunos pueblos en Oaxaca, en algunos lugares de México, lo que se llama el México profundo, ocurre un fenómeno que es muy curioso, que uno llega, no sé, les cuento, esto me lo contaba mi hermano que se casó con una oaxaqueña, que me contaba que llegaban a Nochixtlán y entonces iba con su mujer y le decían, tú eres Menganita, la hija de Sutanito, vente a comer, y lo metían y comieron tamales. Y salía de ahí y con otro, tú eres Menganita, y así 5 veces. Al final tenía que irse a vomitar porque no podías decirle que no a sus tamales. Pero es que la fiesta del pueblo es un lujo dar. Es lo que nos queda de la cultura del don. Mientras en la cultura del don se es más rico mientras más se da. Es famoso potlatch de los nativos americanos, Sioux, Apaches, etcétera, Pawnees, o las culturas de la Polinesia. Todas esas son culturas del don. Se es más rico mientras más se da. En esas culturas está el tequio, acuérdense, el trabajo compartido, está el ubuntu, el no me puedo sentir bien si el otro no se siente bien, está la solidaridad, está el cuidado compartido de los infantes, está el cuidado compartido de los viejos, ¿no? Es otro tipo de cultura. Nosotros, la que hemos construido y que nos está mostrando el COVID, que es un grave error, es la cultura de la competencia, la cultura del me hago millonario yo solito y los demás no me importan, ¿no? Eh, esto, eh, donde el otro es mi enemigo, ¿no? Aquí hay un concepto que me gusta mucho, que es el de la mirada apreciativa, que es absolutamente heideggeriano este concepto, que hace cambiar la idea de la educación. Miren, la educación puede verse como permito que solo el más competitivo gane, llegue. Los demás están desechados. Ojalá se murieran. Si reprobaste, ya muérete mejor, porque es lo que te conviene. Heidegger muestra un detalle, y es que los humanos no somos estáticos. Los humanos, dice él, Sein is Zeit. El ser es tiempo, somos tiempo, no somos estáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que cambiamos. ¿Hacia dónde cambiamos?
hacia donde el otro nos permite cambiar. Y aquí es donde la educación puede ser una educación con mirada apreciativa. Si yo te miro como lo que puedes llegar a ser, quizás lo logres, ¿eh? Quizás llegues a hacer eso. No me mires como estoy ahorita, mírame como puedo, ¿sí? Mírame como puedo llegar a ser. Bueno, pues muchas gracias. Eso es lo que quería decirles. No te dejé hablar, querida Lilia. Perdón. No, todavía puedo. Bueno, muy bien. Puedo hablar ahí, doctor, justo en esta vinculación, ¿no? Que uno escucha de pronto este tema y parece que no se vinculara con el psicoanálisis, que era justo la pregunta que yo me hacía cuando lo escuché la primera vez en Querétaro. Pero ¿cómo lo está vinculando, no? Entonces entendí, pues, justo a propósito de la guerra, porque creo que es el eje que Freud sí pensó, ¿no? A propósito de guerra y de muerte, esta sería una nueva modalidad de guerra, entonces, donde usted dice el COVID surge como un analizador que nos estaría diciendo lo equivocados que hemos estado. Es decir, no es que sea una guerra nueva al surgir el COVID, ¿no? Al pelear contra ese virus, sino que el COVID nos deja ver que hemos estado viviendo en una guerra en la que nos hemos aniquilado de manera aparentemente normal, con una normalidad que nos ha llevado a una desnutrición extrema, con una normalidad que nos ha llevado a acabar con nuestros ecosistemas. Y finalmente, bueno, lo que se podría destacar ahí es que ahí está la destrucción de la civilización, está la pulsión de muerte. Y ahora usted dice, el analizador, que es el COVID, surge como para decirnos o como para acusar todo esto, denunciar todo esto que ha estado ocurriendo. Y eso, en ese sentido, usted nos diría, esperaríamos que siendo conscientes de esto que se denuncia a través del COVID, lo que vendrían serían cuestiones de tipo positivo que nos llevaran a preservar, a recuperar la salud, a recuperar la vida, porque ya estamos conscientes de la muerte. Eso es la forma en la que lo podríamos traducir quizá en la esperanza de que esto viniera a mejorar las cosas y a crearnos una mayor conciencia para poder recuperar nuestro deseo. Entonces, sí, doctor. No, sí, me encanta. Sí, eso es lo que quería decirles, y en ese sentido se dan cuenta cómo para mí no es para nada negativo lo que nos ha traído el COVID. Es un analizador. O sea, tampoco es positivo. Es triste que haya gente que esté muriendo. Es muy triste. Pero es positivo si es que nos permitimos leer la verdad que porta. Esto que emerge, que era necesario quizá vivirlo en este extremo para racionalizar, para pensar, para concientizarnos acerca de esta guerra, de esta batalla que usted menciona en las cifras de diabetes, en las cifras de estas enfermedades con síndromes nuevos también, que es una cuestión pues también muy novedosa, pero también muy desconcertante, todos estos síndromes, ¿no? En los bebés, también a lo mejor muy, muy selectivos, pero vaya, de todo este cambio que ha venido con este sistema global y con este sistema de corporativos, que sería muy interesante pensar cómo lo podría leer Freud, cómo lo podría leer Lacan, que podrían decir, de alguna manera, ¿no? Lacan cuando habló de sus discursos estaba ya viendo venir esto. En fin, tanto Freud como Lacan pues estaban ahí
pensando en esta destrucción y en esta forma de verdades atroces. Entonces, pues, si quiere, doctor, pues yo creo que vamos dando paso a los compañeros que están muy interesados en que puedan vertir sus preguntas. Seguramente se les ocurrirán cosas interesantes para aprovechar su exposición. Sí, con Les mucho gusto. cedemos la palabra. Pues muchas gracias, doctor Tamayo. Ha sido un placer escucharle. Yo le conozco acá un poco en la ciudad de Morelia. Desde acá le mando un saludo, Morelia, Michoacán. Y bueno, aparte de agradecerle la conferencia, quisiera hacerle una pregunta, a ver qué opinión tiene usted al respecto. Ya más en específico sobre la clínica psicoanalítica, pues a partir de esta pandemia, ¿no? No sé, en tanto cambios, en tanto qué representa, qué reconfigura, ¿no? También la pandemia, pero ya dentro de la misma clínica, ¿no? ¿Qué pensaría usted ahí al respecto, doctor Tamayo? Muchas gracias. Sí, Abraham, muchas gracias. Qué gusto tenerte por acá. Eh, 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 es, creo que se dieron cuenta de que de lo que he estado hablando es de la clínica. Es decir, lo que les planteé ahora proviene precisamente de mi clínica. Y es un poquito, cuando dije ahorita mí, me sentí un poco mal, porque si algo muestra para mí la clínica psicoanalítica es una ruptura con la idea del mío, de lo mío, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan quizás esa anécdota de Lacan que la cuenta Lush en un libro que se llama Hola Lacan, claro que no? Donde en un momento dado llega alguien que va a supervisar con Lacan y le dice: Doctor Lacan, tuve un sueño y estoy asombrado porque es exactamente el mismo sueño de mi analizante. Y le dice Lacan: sí, pero no se olvide que es el sueño de su analizante. Les cuento otra anécdota. Una vez alguien me decía: el otro día usted dijo, no, yo dije, no, bueno, se dijo. Este tipo de cuestiones dan cuenta de algo que Lacan lo dice perfectamente en la proposición del 8 de octubre de 1967, y es que en el análisis se produce se produce sujeto. Cuando Lacan analizaba la teoría de los dos cuerpos de Balint, Lacan no podía sino criticar eso. En la experiencia analítica, en la posición del analizante, no se sabe muy bien quién habla. Es más, el analista no sabe muy bien de dónde sale la voz que habla por su boca. Es más, en este momento yo no sé bien quién habla. Me doy cuenta que estoy hablando porque estoy oyendo los sonidos. Pero la pregunta es, ¿quién es el autor de lo que estoy diciendo? Me pueden decir, pues tú, no, se los juro, yo no estoy pensando lo que estoy diciendo. Las palabras están saliendo. Lo que puedo decir, mucho de lo que les dije ahorita, proviene de mis maestros, de mi amigo Toño Sarmiento, de mi amigo Raúl García Barrios, de la doctora Verónica Peinado, tanta gente cercana, querida, que tengo cerca, tantas personas de quienes he aprendido cosas. Porque la voz de uno no es sino la voz de una tradición. Lo que estuve diciendo ahora es un testimonio de clínica,
de lo que escucho en la clínica, de lo que la muerte nos enseña a todos. Y el COVID lo que trae es eso, ese rostro insoportable, ¿no? Real, ¿no? En el más puro sentido lacaniano, ese rostro real de la muerte. Y que nos puede despertar, que nos puede permitir vivir. Y esto para mí es extraordinario. No sé si te contesté, Abraham, pero fue lo que me hiciste decirte. Muy bien, pues tenemos otras participaciones por acá. Está Jorge Augusto Molina Castro. ¿Nos escucha, Jorge? Adelante. Sí. Hola Luis, ¿cómo estás? Un gusto. Hace rato que Jorge, no nos veíamos. Estoy de acuerdo completamente que esta situación nos lleva a tomar conciencia de la vulnerabilidad, algo muy psicoanalítico. Una duda que me surge, más de orden geopolítico, pareciera que en lo que estás planteando es que esto obedece a una cuestión planeada, a un programa. Hablaste incluso de una cuestión estadística donde OMS frena el 1%. Sí se estaría planteando de esta situación planeada que suena muy eficientista, ¿no? Eliminar a los enfermos y a los viejos es un estorbo para un mundo eficiente. ¿Estarías planteando directamente que hay un plan de estas teorías, ¿cómo les llaman? Conspiranoicas. Exactamente. ¿O lo manejaste como una cuestión metafórica? No sé. La pregunta sería, ¿cuál fue la intención? No, es que tenía que describir los síntomas que generaba el COVID. Sí, Jorge, no lo podemos saber. La verdad son cosas que no sabemos y carezco de los elementos. O sea, yo tengo amigos que son biotecnólogos. Por ejemplo, mi amigo el doctor Edmundo Calva. Él es muy claro. Él fue presidente de la Academia de Ciencias de Morelos. Es uno de los biotecnólogos más importantes de México. Y él dice, de ninguna manera fue creado en un laboratorio. Pero hay otros que uno ve y que dicen que no, que sí, que Estados Unidos y China y que es una mentira lo del murciélago y el pingolín, ¿verdad? Pangolín, no sé cómo se llama ese animalito. Yo carezco de no tengo los elementos para poder afirmar una cosa u otra, pero es un síntoma. O sea, eso sí, no podemos negar que hay gente que lo plantea. Ahora, en este plantearlo, hay otro elemento también muy interesante, y es que habitualmente los humanos nos encanta pensar que las cosas tienen un culpable, ¿no? Fíjense, aquí hay al presente que me decía la doctora Verónica Peinado, y es que cuando nuestra noción de culpa, que es una noción judeocristiana, cuando se trata de llevar la idea de culpa, o sea, piensen que viene si digo judío, viene del hebreo o de lenguas más antiguas, el arameo, etc. Cuando se trata de traducir eso al griego, ¿no? Con San Pablo, ¿no? Cuando San Pablo lleva los evangelios y los lleva del hebreo al griego y trata de traducir el concepto de culpa, lo único que puede decir es haitía, ¿no? Es decir, que las culpables son las tías, ¿no es cierto? No, haitía. Pero haitía en griego quiere decir causa. Pero no es lo mismo causa que culpa. Los alemanes dicen Ursache, ¿no? Y Ursache es también una cosa chistosa, porque tiene el prefijo ur, que es de donde viene el origen, lo primario, y Sache, que es cosa, ¿no? Pero no me meto por el alemán, solamente me quedo con el haitía griego. O sea, la mejor manera que encontraron San Pablo para traducir el vocablo hebreo de culpa fue por
causa, pero causa no es culpa. O sea, el campo semántico actual de causa, y en el Grecia antigua también era así, es como lo que produce algo, pero eso no tiene toda la connotación moral que sí tiene culpa, ¿no? Entonces, nos encanta pensar que hay culpables de las cosas. Ya me pasó algo, inmediatamente, ¿quién es el culpable de lo que me pasó? ¿A quién le echo la culpa? ¿No? Si ustedes ven este mismo concepto desde el budismo zen, acuérdense de Suzuki, budismo zen y psicoanálisis. Suzuki dice, no sé de dónde sacan ustedes esas ideas, de culpa, etcétera. El mundo, ocurren muchas cosas en el mundo y de manera accidental, la enorme mayoría. ¿Para qué estar buscando culpables? ¿Para qué? ¿No? Es absurdo. No sé, atropellan a una persona en la calle, ¿quién tuvo la culpa? Pues es que me dio COVID, ¿quién tuvo la culpa? Pues eres vulnerable. Eres vulnerable, somos vulnerables. ¿Quién tiene la culpa de que seamos vulnerables? Es nuestra naturaleza. Y les digo una cosa más, qué maravilla que soy vulnerable. Porque como soy vulnerable puedo morir. Y gracias a que puedo precursar la muerte, puedo vivir. Si yo no fuera muy vulnerable, no podría vivir. Gracias, Jorge. Luis, a mí me ha hecho pensar mucho esto del tema del COVID en relación a la morbilidad, en relación a la obesidad, a la diabetes. Y de pronto me remite un poco a esto de llenar vacíos y me remite a pensar lo que alguna vez Lacan hablaba en el tema de la anorexia, digamos, pero que cabe muy bien en esta cuestión donde parece que hay una confusión en la madre entre la necesidad y el deseo. Es decir, cuando el bebé ya está saciado y la mamá y llora y pide y entonces la mamá lo atiborra de comida, cuando ya no es la necesidad, cuando lo que él quiere es otra cosa. Entonces pareciera que es una cultura, o sea, el neoliberalismo o sea, actúa en función de eso, de querer atiborrarnos, de querer llenar esos vacíos y se llenan con mierda, se llenan con lo que queramos, con droga, con comida, con todo. No sé, quizás habría que decir, está como obturado el deseo, a veces pienso, de nuestra sociedad tan querida mexicana, ¿no? Que duele lo que pasa, que sí es un problema que ha sido de años y que sí tiene que ver con la alimentación, pero yo creo que ahí sí, ojalá pudiéramos hacer algo a nivel colectivo para que se deje de obturar ese deseo y la gente se pregunte por qué como tanto, ¿no? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué soy así? Es decir, que hable, como bien diría Alejandro, ¿no? Del silencio a la palabra. Sí, claro, Luz. Claro, Luzma, por supuesto. Este atiborrarme de comida, atiborrarme de droga, tienes toda la razón. ¿No? Tienes toda la razón. El poder tener la experiencia de completud, de que no me falta nada. Y fíjate, si te acuerdas, al final del seminario de la ética, Lacan critica la religión católica y dice, la religión obturó, puso en lugar del deseo, puso al amor. Así dice Lacan. Y es muy diferente. El amor en el sentido del amor cristiano, el amor por el otro, que suena muy bonito y la verdad es muy loable en algunos momentos, pero lo que hace perder es el deseo.
Porque el deseo siempre tiene lo que tú decías, siempre tiene un agujero. El objeto A minúscula, el objeto causante del deseo, no es el que llena, el que cubre el deseo. No, no, no. Es causante del deseo, porque es inconmensurable. No se puede llenar. Es el punto en el horizonte. Es como decía Heidegger, auf einer Stern zu gehen. No dices, ponerse en camino hacia una estrella, nada más. Nunca se alcanza la estrella. El deseo es maravilloso en ese sentido, porque nos hace vivir. O sea, no me puedo imaginar nada más horrible que alcanzar el objeto. Entonces ya me muero. ¿No? O sea, qué padre tener un objeto que es inalcanzable y que puedo avanzar y avanzar y avanzar. O sea, me parece extraordinario eso. O sea, qué padre impulso para la vida tener un objeto que cause mi deseo. Y qué terrible que algo me lo obture. Sea el amor o lo que sea. También podríamos decir la verdad revelada. ¿Se acuerdan de Galileo Galilei? O sea, la religión obturó durante siglos la investigación acerca de la física, de la naturaleza, del mundo. Y Galileo Galilei se da cuenta que la Tierra se movía y le hacen decir que no diga estupideces. Epworth se mueve y sin embargo se mueve. O sea, esto, la verdad revelada obtura la posibilidad del enigma, de tener preguntas válidas, de tener gusto por saber. No hay nada más horrible que la verdad revelada. Me agota, me dice, tira el cerebro, no sirve de nada, es innecesario. ¿Para qué piensas? Y como los dije hace rato, no hay nada más bonito que el ejercicio. A los viejos ya no nos queda el juego, pero nos queda el pensar. Y eso es divertidísimo. Pero estoy muy contenta de compartir con todos ustedes porque son muy, muy amenos. Es muy grato escucharlos, no es la primera vez que lo digo. Gracias. Bueno, en toda tu exposición, Luis, quiero decirte que como psicoanalista sos un gran filósofo. Porque evidentemente en toda tu narración has hecho filosofía pura además, ¿no? Si bien Freud no los quería mucho a los filósofos, pero bueno, por ahí hoy si se levantara de la tumba los aceptaría. Yeah. Creo que todo es posible. Quería hacer 3 reflexiones al escucharte que me pegan muy de fondo porque yo vivo en Latinoamérica y nunca puedo dejar de pensar de que pertenezco a todos estos países que algunos un poquito más, un poquito menos, pero llevando esta pandemia tan inédita, ¿no? Si bien era anunciada por la Organización Mundial de la Salud, el neoliberalismo no le hizo caso. Y bueno, y los sistemas de salud han venido siendo avasallados desde hace rato en toda Latinoamérica. Y bueno, y con estas políticas criminales lo que logró fue justamente, ¿no? Que no en la mayoría de los países de Latinoamérica el sistema de sanidad esté tan lastimado, tan dañado, ¿no? Y bueno, producto de que algunos países tengan tantas muertes, vos hablaste de 50.000 muertos en México, yo escuché mal. Sí. Es dolorosísimo. Sí. La verdad que me angustia, no tenía los datos porque últimamente trato de no informarme demasiado con números y prefiero el lenguaje, a pesar de que los números también lo forman, pero digo, no quiero saber tanto esto. Entonces, si bien no hay culpables, sí hay responsables. Estas corporaciones de las que vos hablabas con tanta minuciosidad, me parece que son datos para tener en cuenta y replantearnos desde lo político, y acá el psicoanálisis tiene que hacer pie en esto,
así como en la educación, digo, bueno, es para que nos haga ruido. Lo otro era con respecto al consumo, ¿no? También un mal del neoliberalismo o del capitalismo tan cruel que estamos padeciendo desde hace tantos años, sobre todo en Latinoamérica, siempre pensando en mis países cercanos, no solamente en mi Argentina. El consumo para llenar este vacío existencial que lo lleno, lo tengo, se me vuelve a vaciar y me vuelvo a sentir mal. Entonces, ¿por qué no hacernos una pregunta cuasi filosófica de por qué no vivir con el vacío existencial esto, ¿no? De que no puedo alcanzar la estrella. Porque nunca se va a llenar, nunca vamos a estar llenos. Y lo tercero que se me ocurre pensar es cuando hablábamos de individualismo, que infectó el comportamiento comunitario. El de los barrios, acá nosotros tenemos barrios, ¿no? Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, imagínense, lo top para todo, para lo más aberrante que se puede escuchar y mirar. Y entonces, esto de mirarme el ombligo y de quedarme en esta situación tan competitivamente con el otro, pero soy yo, nada más que yo y únicamente yo, nos ha llevado a estar incluido, porque lo que te hace ser es que estás incluido. Si sos así, de tal manera, estéticamente, y pensás de tal forma, siempre desde lo individual, ¿no? Nunca mirando al otro, yo estoy incluido en el sistema. Ahora, ¿incluido para qué? Yo pregunto, Luis, ¿no? Esta inclusión que nos quiere hacer sentir el consumo, el pertenecer a, el ser de, pero que estamos solos y hablando que salió el tema del deseo, no somos seres deseantes, no podemos desear y esto es un peligro que nos lleva a la muerte, que por supuesto todos somos mortales, pero a una muerte prematura, ¿no? Como que no nos terminamos de formar. Bueno, hasta acá llego porque hablo mucho. No, muchas gracias, Estela. Sí, es que, ¿qué quieres que te diga? Lo que me estás describiendo es precisamente algo que también se ve en la Ciudad de México, ¿no? Que también es una gran ciudad. Hay variaciones, ¿sí?, en las grandes capitales, pero es la deshumanización. Hay un artículo muy bonito de Heidegger que se llama Die Armut, la pobreza, donde Heidegger nos dice, y menciono Heidegger porque yo sé, tú lo sabes también, que Lacan se fascinó cuando leyó Heidegger. Lacan era un enamorado en buena parte de su vida de la obra de Heidegger. Pues me permitiría decir que más que de Hegel, aunque Lacan fue un gran lector de Hegel. Y es en este texto de Armut, Heidegger dice que los humanos, curiosamente, somos una especie que puede no ser humana. De este tipo de reflexiones es donde viene el concepto de la banalidad del mal, de Hannah Arendt, su discípula. Pero sí, es muy triste que en nuestras grandes capitales sea donde se perciba con mayor claridad esta deshumanización. Yo utilizo un término muy feo, pero es el que me viene, que es estupidización generalizada, ¿no? Donde se vive por vivir porque así dicen que tiene que ser, en todo esto que suena natural y que denuncia muy bien Foucault, pero que no hay un momento, la urdimbre, la maquinación, Machenschaft, decía Heidegger, la maquinación impide que nos detengamos a decir, ¿qué estoy haciendo? Espérate, a ver, ¿a dónde voy? ¿No? ¿Qué es lo que me gusta del COVID? Porque los que pudieron confinarse
tuvieron una detención, y tienen que pensar, a ver, ¿a dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Reitero, fue un privilegio. En nuestros países es un privilegio confinarse, pero quienes pudieron hacerlo pueden pensar qué están haciendo. Y ojalá eso despierte. Gracias, Estela. Estoy de acuerdo con lo que planteas. Sí. Bueno, por acá tengo algunos comentarios, algunos saludos que le mandan. Ahorita le damos la palabra a Miguel. Está por acá Francisco González, que le dice: saludos, doctor, fue un honor que fuera mi rector en el Colegio de Morelos. Estela Jiménez, que le dice: todavía no hay cura ni vacuna, podría llegar a cubrir la cuota, aunque más lentamente. Y bueno, Andrea Milena nos dice: lo peor de todo es que estamos mal comidos, alimentados desde el vientre materno, así que ir en contra de la industria química es todo un proceso donde hay muchos factores en juego. Raúl Alzandúa le manda un saludo, le dice: muy interesante conferencia. Laura Méndez le dice: un gusto muy grato volver a escucharte, gracias por compartir tus saberes. Rosa María Escobar también le dice: gracias por la conferencia, doctor. Y Angie le dice: gracias, doctor Tamayo, por sus reflexiones que nos llevan a revisar en nosotros qué cambios necesitamos hacer. Miguel Escalante le pregunta: ¿el COVID el enemigo o el arma? Lo pone en esos términos. Carmen Tinajero, que ahorita le vamos a dar la palabra, le dice: hola, querido Luis, felicidades, me encantó la articulación que hiciste del COVID con el doble, es una gran beta en tanto podemos entendernos con él. Hay que seguir pensando en eso. María Verónica le dice: aquí presente a la clase 4, ISSSTE, San Juan del Río, Querétaro. Imagino que es un saludo muy particular para usted. Bueno, también acá tenemos una opinión de Elsa que dice, una pregunta más bien: ¿qué opina usted de la formación del psicoanalista en tiempos de COVID, haciendo referencia a la base que establece Freud y que se modifica de manera significativa de sus tiempos a los nuestros? Y le pongo una tercera pregunta, doctor Tamayo, que nos pone por acá Oscar Colín. Dice: hola, soy Oscar Colín Valdés, un egresado de la Facultad de Psicología de Morelia, en donde gracias a la maestra Alejandra Cantoral hemos tenido oportunidad de escucharle, doctor Tamayo. Y bueno, recordando el texto Cartas a la Naturaleza Humana para el uso de los supervivientes de Dafoe, yo quisiera preguntar una cuestión a partir de ese texto. Pensando en lo que se escribe en los humanos en sus células, como lo es el ADN y sus funciones del ARN, esta escritura única, pero al mismo tiempo una escritura que también tuvieron influencia, tal parece, de otros virus. Ahora bien, pensando también en cómo este coronavirus comparte parte de esta escritura, tan así que este virus se hace replicable solamente con la condición de tener quien pueda escribirlo. Pensando en este virus con el cual compartimos escritura en su parte más constitutiva, y ante esta condición, me parecería interesante pensar qué se está escribiendo en la clínica psicoanalítica, qué se escribe con respecto a las células. Mira, hay una propuesta de una filósofa epistemóloga argentina, Denise Nachmanovich, que coincide mucho con la idea de que hay que replantearnos la convivencia, que hay que replantearnos la comunidad. Me parece que es muy coincidente con muchas de las cosas que se han planteado en estas tres conferencias, pero ella plantea que hay que salirse radicalmente de la metáfora de la guerra, porque dice que la metáfora de la guerra no solo produce un enemigo, sino que, por eso preguntaba en el chat si el COVID es un arma o es el enemigo, ¿sí? Es una diferencia importante, porque entonces si es un arma habría que preguntarse quién es el enemigo. Pero independientemente de eso, la metáfora de la guerra produce un nosotros y un los contrarios.
Y lo que ella plantea es que esa idea de nosotros y los otros es caldo de cultivo para posiciones fascistas. Es decir, si nosotros somos el ejército que tiene que defenderse, tenemos que sumarnos a las arbitrariedades de un general que nos va a organizar, ¿sí? Y que nos organiza de maneras muy sistemáticas, es decir, abate nuestros derechos humanos con la necesidad de controlar nuestros signos vitales a través de los dispositivos para poder saber dónde está cada quien y poder prevenir. Está todas las peticiones populares de que la Fuerza Armada intervenga para que no deje salir a nadie a la calle. Es decir, la metáfora de la guerra es la puerta al fascismo, digamos. Este sería mi planteamiento. Me gustaría saber cómo lo piensas. Y gracias y saludos a todos los que veo por aquí, conocidos, Carmen y varios más. Sí, qué gusto. Miguel, no sabe qué gusto verte por aquí, Miguel. Mira, la cuestión es que es difícil salirse de la idea de la guerra porque estamos en una situación de muertos. Entonces, pues eso nos lleva inmediatamente a esa metáfora. Además, si lo pensamos en términos filosóficos, la idea del pólemos, de la guerra, como se dice en griego, acuérdate que desde Heráclito aparece como aquello que mueve las cosas. Ahora, hay algo que me hace diferir un poquito la posición de Rachmaninoff, y es que cómo se entiende guerra. Porque fíjate, la cuestión también es cómo entendemos pólemos, el concepto de Heráclito. Ciertamente, como dice muy bien Rachmaninoff, la guerra puede ser concebida como la guerra contra otro y donde el objetivo es aniquilar al otro. Aquí hay un pensador que es muy brillante, que se llama Ernst Bloch. Ernst Bloch hace un texto que es de los años 30, que se llama Krieg oder Kampf. Guerra, o sea, eso es difícil de traducir, pero sería algo así como, yo traduzco como guerra o lucha. La diferencia que hace Bloch es la guerra, Krieg, es lo que se hace contra otro, contra un enemigo. Y Kampf, lucha, es yo con otro por. O sea, la lucha es alguien que se une a otro por algo, ¿no? Con un cierto objetivo. No es lo mismo para Bloch, Krieg que Kampf, guerra que lucha. La guerra es, el objetivo es la aniquilación del adversario. En la lucha es con el adversario avanzar hacia algo. Lo que yo decía hace al principio del enemigo, de reconocer al enemigo como mi espejo. Cuando yo hago ese reconocimiento del enemigo, en ese momento se convierte en mi aliado y podemos luchar. Podemos seguir en el pólemos heracliteano, avanzando en eso que nos mueve a los dos, en vez de guerrear uno contra el otro. Es decir, conservamos el movimiento, que es lo que está en la tesis heracliteana de fondo en el Pólemos, contra Parménides, que era el estatismo, ¿no? El ser es inmóvil. O sea, conservamos el movimiento y a la vez es un lucho de la mano del otro por algo para todos. No sé, es lo más que puedo decir hasta en este momento, de este punto. Gracias, Miguel. Y bueno, qué gusto que anda por ahí Tela Jiménez y Carmelina. Ahorita va a hablar Carmelina.
nada más digo algo de lo que decía Elsa, de la formación de psicoanalista en tiempos del COVID. Es que qué difícil eso, ¿eh? O sea, la sana distancia, le cuesta a uno el vínculo, como el COVID llegó a decir, tengan cuidado con el vínculo interhumano, pero es que el psicoanálisis es vínculo. Entonces, en un primer momento, lo que muchos hicimos, de los que nos dedicamos a estas cuestiones, pues fue dejar un espacio, porque aparecía como que se iba a ver en un mes, pero no se fue en un mes. Entonces hay que recuperar. ¿De qué manera? Pero todo eso, esa pregunta todavía está escribiéndose, ¿eh? Vamos a poder escribir al respecto, yo pienso que en 1 año, en 2 años. Pero ahorita me toman en curva, no sé bien a bien qué decir, ¿no? Agradezco la pregunta porque me va a hacer pensar en eso, pero mil disculpas, ahorita todavía no tengo herramientas claras. Y respecto a la pregunta de Oscar Colín, es bien interesante porque pensar en la cuestión de la escritura, ciertamente el virus como ARN, es un virus ARN, nos puede contagiar porque comparte nuestra escritura, ¿no? Somos parientes de este virus, por eso puede habitarnos. Esto me permite avanzar en lo que decía hace rato. Puede ser mi compañero, puedo aprovecharme las verdades que porta, ¿no? Puedo leer la muerte que me trae, puedo leer mi vulnerabilidad en su presencia. Entonces, no, me parece que esas son formas de escritura. Pero bueno, eso es lo que puedo decir de la compleja pregunta de Oscar Colín. Sí. Un saludo, Luis, desde acá, desde México. Qué gusto verte. Bueno, sobre tu comentario de la televisión, cómo había entrado a la casa a enajenar prácticamente a todo el mundo, yo creo que es lamentable que ahora la educación de los niños se esté dejando en manos de las cadenas televisoras, ¿no? Hace poco leía un comentario en las redes sociales que decía que qué bueno que la educación se estaba dando ahí porque era la que tenía la mayor penetración y que lograba una audiencia cautiva y que estaba demostrado en el consumismo, ¿no? Y entonces me quedé pensando, qué barbaridad que no alcanza a entender que eso no es educación, ¿no? Sino manipulación. Y entonces creo que es terrible que esta evidencia de que nuestra educación necesita una atención importante ahora, ¿no? Se deja en manos de la televisión, que lo único que va a hacer es hacer personas todavía menos conscientes, ¿no? Si ya es un privilegio para nosotros tener esta capacidad de reflexión a partir del confinamiento, esta va a ser eliminada en muchos casos en los jóvenes y en los niños que van a estar atentos a estos programas televisivos inclusivos, ¿no? Entonces, sí es delicado ese tema. Y también me quedo pensando en tu reflexión sobre ir de la guerra a la lucha, ¿no? En una situación en la que el Estado mexicano se ha dedicado desde sus primeros días a dividir el país entre los pobres y los otros, ¿no? Y los otros declarados como enemigos, ¿no? Entonces, con unas tendencias muy agresivas, ¿no? Y hasta en ciertos puntos peligrosas, ¿no? Y pensar en esto, cómo acercarnos a esta parte que no tuvo la capacidad de reflexión para ir juntos en el camino de cerrar esta brecha educativa que además se antoja todavía más grande
con toda esta situación de dejarle la educación a la televisión, ¿no? Ujú. Y veo también un punto positivo que nos ha dejado el COVID a los que hemos tenido esta suerte de confinarnos, que es la enorme oferta cultural que hay en las redes, ¿no? Es impresionante. De hecho, la fortuna de estar aquí en esta conferencia se debe a eso. Yo no hubiera tenido la posibilidad de desplazarme a Querétaro para asistir a la conferencia, por más que me hubiera gustado, Claro. ¿no? Pero ahora, gracias a esto, estamos aquí y hay toda la cantidad de oferta cultural, conferencias, danza, música, teatro, ¿no? Todo lo que uno quiere está ahora al alcance de la pantalla, ¿no? Ujú. Entonces, creo que sí tenemos una cierta responsabilidad de buscar cómo este lado positivo, llevarlo a más gente y que no nos invada el lado de la televisión como educadora, que ya sabemos que es muy mala, ¿no? Ujú. Gracias. No, Saludos. Ajá, sí, no, muchas gracias, Tela. Déjame decirte que a condición que sea como aquí, fíjate, porque me hiciste acordar de cuando uno ve, por ejemplo, una serie de YouTube, ¿no? Está muy padre, uno tiene gente brillantísima, o sea, es impresionante. El asunto es que aquí podemos dialogar. Eso es nuevo, eso nos lo regaló esta situación, porque dialogar quiere decir construir juntos. Comenzamos a construir juntos. Yo aprendo de lo que dices. Me hace mirar cosas que no había visto. Entonces, estamos construyendo juntos. Y eso también es muy, muy padre. Y fíjate nada más, déjame recordarte la propuesta que hace Popper. Karl Popper, respecto a la cuestión de la televisión, él dice, las televisoras tendrían que reconocer que son las educadoras de los niños y los jóvenes. Por tanto, tendrían que tener como una especie como de asociación que las regulase y que si no hacen bien su tarea, que perdieran el permiso para hacer televisión. Esa es la propuesta de Popper. O sea, no es una cuestión de gubernamental que les dice y censura. No. Que es una instancia, digamos, reguladora ética de las televisoras. El problema es que muy pronto las televisoras fueron compradas por las grandes corporaciones porque se dieron cuenta de que era una manera de tener un público cautivo que era maravilloso, podían vender muchísimo más. Y comienza a pagarse muchísimo y comienza a costar carísimo el segundo de la televisión, ¿no? Carísimo, millones de pesos un minuto. Entonces, solamente los grandes podían pagar por eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la televisión comienza a deformar la realidad que presenta, y como aparece en el artículo de Popper, los niños, no sé, tienen una cantidad de violencia a la que tienen acceso todo el tiempo enorme, una cantidad de... toda la cuestión del tabaco, ¿no? La adicción al tabaco es un producto de la televisión, bueno, de la televisión de la Segunda Guerra Mundial. Tú sabes, los Lucky Strike venían lo traían los soldados americanos. O sea, hicieron de los soldados americanos adictos al tabaco. Pero era gratis. Entonces, cuando metimos, con la televisión hicimos como que metimos a un vendedor de la calle, lo metimos a nuestra casa para que estuviera platicando con nuestros hijos. Fue lo que hicimos. Es terrible. Pues sobre Adelante, todo saludarte, Luis Tamayo, nuevamente. Es un gusto escucharte, es un deleite escucharte nuevamente en este tema en el que insistes. Me parece que
tienes años en que nos adviertes de esta catástrofe y me parece que tenemos que tomar a cuenta nuestra también la responsabilidad de qué estamos haciendo en la clínica psicoanalítica con esto. Me parece que poner el dedo en la llaga en este punto es que justamente estamos viviendo la caída, me parece, de los discursos. Y ahí también viene el del psicoanálisis. Si nosotros no nos ponemos las pilas a tomar una lectura distinta de todo este acontecimiento, me parece sumamente importante que esta reflexión en la que nos invitas, ¿no?, a tomar un lugar respecto de qué es el COVID, ¿no? Es algo que obviamente con el miedo se está moviendo a muchas cosas y de que somos capaces del psicoanálisis a retomar estos eventos, ¿no? ¿Cómo privilegiamos la escucha? ¿Desde dónde? ¿Desde qué encuadre? Me parece que nos invita a también movernos del lugar, movernos de esos discursos que llevan al psicoanálisis también a una caída estrepitosa, ¿no? Hay muchos ejemplos en la práctica del psicoanálisis institucional y no institucional. Me parece que da el tema para muchas cosas, pero sobre todo quería felicitarte nuevamente, el doctor Tamayo, por insistirnos y quiero reconocer que esta fue una advertencia que ya de años anteriores nos hablabas como una especie de profecía, ¿no? De mirar hacia, no podemos ejercer el psicoanálisis si no somos congruentes también con lo que pasa en el planeta, con lo que estamos ejerciendo como sujetos en el día a día, en el consumo, en la reproducción de los discursos de poder. Entonces, asumir estas cuestiones implica también escuchar desde otro lugar, y estoy totalmente de acuerdo contigo en cómo ejercer la clínica tendría que ver con no hacer caso omiso de todas también las posibles bondades que implique detenernos ya. Muchas gracias. No, gracias, Geno, y totalmente de acuerdo contigo. Y acuérdate de Freud, no hay psicología individual, toda es social. O sea, olvidarnos de nuestra casa es absurdo. O sea, no, lo decía muy bien Joel Rayas. O sea, es terrible no tener un vínculo con mi casa. Oikos, casa, de donde viene ecología, es pensar simplemente de dónde estoy. ¿Cómo no pensarlo? Pero gracias, Geno. Pero yo creo, doctor, que precisamente esta participación de Genoveva pues nos da como el tono del cierre, ¿no? Precisamente llevarlo, esta reflexión aterrizada a la práctica, que ha sido precisamente el propósito de este coloquio, ¿no? ¿Cómo pensar esto que nos está ocurriendo? ¿Cómo definirlo? Hemos escuchado a lo largo de estas exposiciones distintas definiciones con su identificación. Todas estas definiciones muy ricas, muy claras, como esta del día de hoy. Después, ¿cuáles son los efectos sintomáticos que veríamos a través o a partir de este evento, de esta crisis mundial? ¿Y qué le toca al psicoanálisis frente a esto que está ocurriendo? Entonces, creo que es muy llamativa la pregunta respecto de qué se está inscribiendo en esta transmisión, en esta nueva forma. Creo que para mí, sin duda, una de las cosas más valiosas es contar con estas exposiciones de ustedes, como bien lo dijo Genoveva, ustedes que han desarrollado estas tesis por años, que las han trabajado a conciencia muchísimo. Pensaba ahora, bueno, lo que daríamos por tener un video sobre la reflexión de grandes pensadores, de Freud sí hay, pero por ejemplo no tenemos de Mary Langer, por ejemplo, ¿no? Que estuvo en México y es dificilísimo tener estos documentos. Entonces me parece que en la transmisión estos documentos que se están generando con estas reflexiones son importantísimos. Y yo suscribo, y esta fue la motivación de Ludens para hacer este coloquio, lo importante que es que el psicoanálisis
piense su lugar, porque coincido en este pensamiento. Si el psicoanálisis no logra responder a lo social, va a ser muy difícil que sobreviva. Hemos dicho ya en otros momentos, estamos advertidos después de esta pandemia, cuando la marea baje, emergerá la pandemia de salud mental. Entonces no tenemos el pretexto de este repliegue que hemos tenido que hacer, pero no de ahora. Usted está hablando de esta guerra precisamente de los corporativos, del neoliberalismo que ha traído una violencia atroz. Y me parece que ahí los psicoanalistas estamos asustados, estamos replegados y no queremos salir del consultorio. Pero ahora impera, estamos confinados desde antes. Bueno, Lilia, querida, Liz, queridos todos, Laurita Méndez, Tela, Carmelina, Elsa, todos amigos, Miguel Ángel, Cipriano, Leti. Un abrazo, espero que sigamos pensando juntos y les agradezco obviamente sus intervenciones, su participación y bueno, qué padre que podemos compartir este viaje por la nave espacial Tierra. Joel Raya seguramente ubica bien esta referencia. Porque esto es lo que estamos en una pequeña nave espacial que tenemos que cuidar, porque dependemos de ella. Como decía muy bien Lacan, cuando trabajaba la banda de Möbius, el mundo no está afuera, el mundo está adentro, afuera. Es por eso que no podemos no pensar en nuestra casa. Es por eso que escribí el libro La locura ecocida, para mostrar que el mundo nos es consustancial. No es loco hablar de... Bueno, claro que es loco, pero qué padre que es loco y podemos hablar de cuestiones que tienen que ver con nuestra forma de consumir, con nuestra forma de trabajo, con nuestra forma de vivir. Todo eso también es psicoanálisis. Todo eso nos lleva al vacío de la existencia, nos lleva al deseo. Nuestro deseo puede estar conjugado ahí. Pero bueno, muchas gracias Lilia, Liz, a todos los del staff. Les mando un abrazo muy cariñoso.